Me gusta la actitud del Pantera Neri en sus redes sociales, no ha posteado mucho, hoy apenas posteó. El Pantera Neri se siente mejor que nunca y está preparado rumbo a lo que será la pelea de su vida contra el monstruo japonés Naoya Inoue. Este lunes 6 de mayo para que le apuntes, porque esta pelea puede ser la pelea del año. 6 de mayo en el Tokyo Dome en Japón, Panterita Neri contra Naoya Inoue. Pantera ha hecho un trabajo duro y a conciencia. Desde que Inoue aceptó la mandatoria contra Neri, el Panterita no hizo otra cosa más que relamerse los bigotes y cual felino cazador se lanzó a entrenar día y noche para realizar la hazaña de destronar al máximo exponente del boxeo japonés de todos los tiempos, ni más ni menos. Si gana el Panterita Neri este 6 de mayo en Japón, se cubrirá de gloria y será recordado como uno de los mejores boxeadores mexicanos de todos los tiempos. Pero ¿cuál es la clave en esta pelea? ¿Cómo derrotar a alguien que aparentemente parece ser invencible? ¿Cómo detener a una Naoya Inoue que parece tener una mandíbula de granito y por más que le peguen no se puede noquear? ¿Tendrá algún punto débil? Pues el día de ayer le preguntamos a una leyenda, le preguntamos a Israel Vázquez, el Magnífico, cómo se derrota a Naoya Inoue, y el Magnífico nos dio la respuesta ayer a mí y a mi hermano, mi querida audiencia. La plática completa dura 1 hora y vale mucho la pena, y si te interesa saber más de lo que platicamos ayer mi hermano, yo y el Magnífico, te voy a dejar el enlace de la plática en el primer comentario fijo y en la descripción de este video, así como en la pantalla final. También te voy a dejar el enlace de la página oficial del Magnífico en Facebook para que lo sigas. Suscríbete ahora a Richie Vlog si aún no lo has hecho, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que no te pierdas nuestros en vivos, porque son muy interesantes. Es que esta información es oro puro, mi querida audiencia. El campeón mundial mexicano Israel Vázquez le da la clave al Panterita Neri para derrotar a Naoya Inoue. Escuchen con atención. Fíjate que yo hice mucho sparring, recién llegué a Estados Unidos y los japoneses, la gente japonesa venía aquí a aprender. O sea, son tipos que van un paso más adelante de mucha gente que solamente se queda ahí a ver qué pasa, ¿no? Entonces, no, pues yo le tiraba guantes de 14, 16 onzas, y te juro que me dolían las manos de pegarles en la cara porque eran tipos muy duros, y no, como si nada. O sea, me parece cuenta que le estabas pegando a la pared y dije, estos cuates no se cansan. Entonces, bueno, ya aprendí a no gastarme tanto tirándole a la cabeza, pero sí al cuerpo. Entonces le comentaba a tu hermano la vez pasada que cuando yo empecé a golpearlos al cuerpo, el gancho al hígado es letal para ellos, letal. Tú le puedes tirar con un mazo en la cabeza y no se caen, pero los empiezas a golpear al cuerpo y se desinflan completamente. Ahí está la clave que yo creo que Neri debe de tomar en cuenta, ¿no? Olvidarse de la cara, porque aparte de que no es un peleadorazo, es muy inteligente, no se golpea mucho. Entonces, pues tratar de más buscar la cabeza. Hay un dicho en el boxeo, y mucha gente que nos está viendo y que sabe de boxeo, que dicen, tira la cabeza que el cuerpo cae, tira el cuerpo que la cabeza cae sola. Pues esa es la clave. Yo creo que con tipos de esa calidad de peleador como Inoue, vas a tener que golpear mucho el cuerpo, olvidarte de la cabeza, aunque no lo dejes amoratado como está acostumbrado uno a ver un peleador, pero pues olvidarte, buscar el triunfo de una u otra manera. Yo creo que la clave va a ser el golpeo al cuerpo. De una u otra manera, eso significa ir a una pelea de cuerpo a cuerpo, ¿verdad? Y estar dispuesto a recibir también un buen castigo, ¿verdad? Eso es ir por todas. Sí, no, fíjate que Pantera me sorprendió mucho en la última pelea que tuvo. Una pelea muy inteligente, muy de movimiento, no mucho desgaste, como estaba acostumbrando a ver que tiraba muchos golpes y se movía y atacaba. Entonces creo que por ahí, entre una combinación de ser agresivo y ser boxeador contra golpeador, le puede dar un buen resultado. Pero como te digo, la clave para alcanzar la pelea, bueno, no alcanzar la pelea, más bien alcanzar el triunfo más holgadamente, va a ser el cuerpo. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan ustedes?
Esperemos que el Panterita Neri ya tenga todo bien estudiado y que sepa precisamente cómo entrarle a Naoya Inoue. Esperemos que tenga bien estudiados sus movimientos. Hay partes vulnerables en el cuerpo humano donde no importa todas las abdominales que hagas ni todos los ejercicios de endurecimiento del mundo. Hay una parte del hígado que se queda expuesta en todo momento, una parte que no es protegida por las costillas, que son la barrera natural que protegen a nuestros órganos. Si se golpea esa parte con la mano izquierda lo suficientemente duro y colocado con el gancho al hígado, entonces el japonés caerá. Quizás recuerdes al Magnífico por su tetralogía contra Rafael Márquez, el hermano del Dinamita Márquez. Esas 4 peleas se convirtieron en clásicos instantáneos del boxeo mexicano. Israel Vázquez Castañeda nació en diciembre 25 de 1977. Es un exboxeador que completó su carrera profesional de 1995 al 2010. Fue 3 veces campeón mundial super gallo, sosteniendo el título de la IBF del 2004 al 2005, el título de la WBC y The Ring 2 veces del 2005 al 2008. Es también conocido por sus 4 peleas contra el mexicano Rafael Márquez. En 1995, Vázquez debutó profesionalmente a la edad de 17 años y detuvo a todos sus primeros 9 oponentes antes de ser noqueado. Terminó su brillante carrera profesional con un récord de 44 peleas ganadas, 32 de ellas por nocaut, 5 derrotas, 4 de ellas por nocaut. Este hombre fue campeón mundial en tiempos más competitivos que los tiempos actuales y sin lugar a dudas lo que tenga que aportar vale oro, sobre todo para el Pantera Neri. Esperemos que la estrategia del Pantera sea bendita por Dios y que el nuestro se traiga la victoria a México. Regálanos tu comentario en la cajita de comentarios y disfruta de la plática completa que tuvimos el día de ayer con el Magnífico. Te la dejo en la pantalla final aquí mismo y en el comentario fijo en la cajita de comentarios. Esto es todo por el día de hoy. Richie, mi amigo, te mando un abrazo. Gracias por todo tu apoyo. Nos vemos en el video del domingo con la ayuda de Dios, porque sin Dios no somos nada.